Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida al mensaje del día de hoy. Para hoy vamos a mirar: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el título para el mensaje de hoy. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a mirar Lucas capítulo 7, Hechos capítulo 9 y el Evangelio de Mateo capítulo 19. Vamos a mirar unos pasajes hermosos con relación al tema de hoy, que estaremos hablando acerca de las implicaciones, la gloria, los privilegios, acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este hermoso tiempo. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este hermoso día, un día más de vida que nos concedes a fin de poder nosotros vivir para la gloria de tu santo nombre. En esta hora pedimos, Padre lindo, que tu palabra no solamente sea presentada, sino que también sea entendida conforme a tu voluntad, que sea atesorada de acuerdo a la gloria y el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, y que podamos nosotros dar fe, dar testimonio de que esa palabra verdaderamente ha sido entendida. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y vamos a mirar en el capítulo 19 un pasaje así por encimita, un pasaje con relación al joven rico. Hay un título ahí en el verso 16 que habla acerca del joven rico. La historia la conocemos, acerca de una persona que viene a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida o para tener la vida eterna? Y simplemente el Señor le dice: guarda los mandamientos. Él le pregunta: bueno, ¿y cuáles mandamientos tengo que guardar? Y él dice: bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, honra a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven pues le responde y le dice: no, todo esto yo lo he guardado puntualmente, lo he guardado desde mi juventud. Y él mismo le hace una pregunta y le dice: bueno, entonces yo ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué más me falta? Y Jesús le responde: si verdaderamente quieres ser perfecto, está bien. Como tienes mucho dinero, ve y vende todo lo que tienes. Da todo lo que tienes a los pobres. Y así vas a tener un tesoro en el reino de los cielos. Y aparte de eso vas a tener el privilegio, la oportunidad, el camino libre para que me sigas. Pero ¿qué pasó? Que el joven se puso triste al escuchar esto, porque tenía demasiadas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos que era muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos. No por tener dinero, sino porque su corazón, su confianza, el todo de su vida estaba puesto en las riquezas. Entonces sigue diciendo
Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y viene la gran pregunta donde queríamos llegar, la gran pregunta de los discípulos. Entonces, si eso es así, ¿quién podrá realmente ser salvo? ¿Quién verdaderamente podrá tener la vida eterna? Pero Jesús le responde: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Qué hermoso. Vemos una historia en donde se ilustra las capacidades humanas, se ilustra, digamos, los bienes, los dones e inclusive la misma capacidad que una persona tiene en su ejercicio de su fe, de su devoción, de acercarse a Dios de acuerdo a un estándar espiritual. Mas, sin embargo, dentro de todo este panorama, al hombre se le hace imposible lograrlo por sus propios medios, por sus propios dones o virtudes. Se le hace imposible alcanzar la salvación, alcanzar la gloria eterna. Para el hombre es imposible, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, verso 16, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y es a través del poder de Dios, es a través del poder de la palabra, del poder del evangelio, que las personas llegan a ese conocimiento, no solamente de Cristo, no solamente de la salvación, sino a esa experiencia de ese nuevo nacimiento. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Quiero que miremos en el capítulo 7, sin perder la idea que llevamos en el capítulo 7, miremos algo extraordinario. Dice que cuando hay algo extraordinario, hay voces que difunden los hechos de aquello que es extraordinario. Vuelvo y repito, cuando hay algo extraordinario, es decir, cuando hay algo que está fuera del ordinario, que está más allá, aquello que es prácticamente milagroso, dice que hay voces que se encargan de difundir tales hechos. ¿Cuáles hechos? Aquellos hechos de lo que ha sido extraordinario. Y miremos rápidamente en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, en el verso 11 al verso 17. Jesús mismo dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús, camino hacia Naín. Con él iban no solamente sus discípulos, sino que también iban muchas personas que le seguían. Y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, era un joven, y lo llevaban a enterrar, había muerto, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Estaba la mujer viuda que tenía su único hijo, y su único hijo había muerto, así que lo iba a llevar y lo iba a enterrar. Prácticamente iba a quedar solita. Con ella
la gente del pueblo la acompañaba en ese momento en donde ella iba a despedir a su hijo. Pero ¿qué pasa? Dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. No es fácil mirar, no es fácil estar presente cuando una mujer tiene duelo, cuando un varón tiene duelo en su corazón por la pérdida de un familiar, sobre todo por la pérdida ya sea el esposo, la esposa o de un hijo. Es desgarrador. A veces no hay palabras de consuelo. A veces simplemente es compartir el llanto y estar ahí para tratar de consolarla en un momento de inconsolabilidad. Pero allí estaba el Señor. Y dice que el Señor se compadeció de ella. Y el Señor le dice: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, lo entregó a su madre. ¡Qué tremendo! El Señor tuvo misericordia de una mujer que lloraba la muerte de su hijo. Iba de camino a enterrarlo a fin de despedirse completamente de él. Pero el Señor tuvo misericordia. El Señor haciendo sus obras extraordinarias, sus milagros extraordinarios. En este momento va camino hacia una ciudad en donde se encuentra a una mujer llorando la muerte de su hijo. Mas sin embargo, Jesús viene y le dice: mira, mujer, no llores. No llores, porque hoy vas a ver algo extraordinario en tu vida. Hoy vas a ver algo fuera de lo común. Hoy vas a ver la gloria de Dios. Hoy vas a ver el poder de Dios. Jesús representa el Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando acerca de Jesús, acerca de las buenas nuevas de Jesús, acerca de que Jesús se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria divina, vino y tomó la condición humana, vino a servir y a dar su vida en la cruz del Calvario, a morir a fin de que el pecador pueda vivir para la gloria de Dios. Ese es el Evangelio. Cuando hablamos del poder del Evangelio, estamos hablando de Cristo Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él está haciendo, de lo que seguirá haciendo, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los pecadores. Entonces, esas cosas extraordinarias vienen no solamente a la vida de esta mujer, sino que también en presencia de todo el pueblo, en presencia de sus discípulos, en presencia de la multitud que lo acompañaba y en presencia de la multitud que acompañaba a esta mujer. Y dice la palabra que todos tuvieron miedo. Y también dice que todos glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es saber que cuando uno predica el Evangelio, es Dios visitando a aquella persona, es Dios visitando a aquella familia, es Dios visitando a aquel barrio, a aquella ciudad, a aquella nación, a aquel país. Cuando no se predica el Evangelio, cuando no damos a conocer el Evangelio, estamos privando a una persona, a una familia, a un hogar, de que Dios pueda visitarlos. Por eso es de suma importancia para nosotros que entendamos que el Evangelio
es poder de Dios para salvación. Y dice, Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Eso extraordinario que sucedió. No faltaron voces, no faltaron corazones dispuestos a proclamar lo extraordinario del Evangelio, a proclamar la gloria y el poder del Evangelio. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso es lo extraordinario de lo extraordinario. Lo extraordinario de lo extraordinario es sencillamente que Dios nos da a nosotros la capacidad, nos da el privilegio de poder llevar, de poder dar a conocer esa gloria a aquellas personas que lo necesitan. Personas enfermas, personas necesitadas, dolidas, inconsoladas, personas posiblemente desahuciadas, muertas en sus delitos y pecados, sin salvación, sin esperanza de la vida eterna. Matrimonios que continuamente sigue creciendo las estadísticas de divorcios, peleas, maltratos. Casas en donde realmente no se respira paz, sino simplemente conflicto, guerra, pelea y pelea. Y quiero que pasemos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 9. Hay algo extraordinario de lo extraordinario, algo hermoso. Ahí en el verso 36 del capítulo 9 de los Hechos dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y dice que esta mujer abundaba en buenas obras. Esta mujer abundaba en limosnas que ella hacía. Una mujer que no solamente creía en Dios, sino una mujer que adoraba a Dios. Vamos a mirar 3 verdades que nos sumergen en lo extraordinario del Evangelio. Recordemos que venimos hablando acerca de que para el hombre es imposible alcanzar esa gloria de salvación, alcanzar esa vida eterna. Pero que el Evangelio es poderoso, porque es Dios el que obra. Venimos hablando de aquellas cosas extraordinarias que son hechas a través del poder del Evangelio. Y vamos a mirar 3 verdades que nos sumergen en lo extraordinario del Evangelio. Número 1, vamos a mirar el compromiso de la fe. Número 2, vamos a mirar el compromiso de la fraternidad. Y número 3, vamos a mirar el compromiso de la oración. 3 verdades que nos sumergen en lo extraordinario del Evangelio. Entonces encontramos aquí a una discípula, no era cualquier persona, era una discípula, era una mujer creyente de fe, que abundaba, o sea, no hacía buenas obras, abundaba, o sea, exageraba las buenas obras. Y aparte de eso dice que exageraba en las limosnas que hacía. Una mujer completamente dedicada. Pero sigue diciendo que aconteció que en aquellos días ella enfermó y murió. Y después de lavada, purificada, la pusieron en una sala.
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, los discípulos oyendo. Recordemos que Tabita o Dorcas también era una discípula, y dice que los discípulos escucharon que Pedro estaba allí. Enviaron 2 hombres a rogarle, no a pedirle, no a exigirle, no a obligarle, sino a rogarle, diciendo: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando ella estaba con ellas. Era una mujer que hacía vestidos, que hacía túnicas. Por eso podemos mirar que abundaba en buenas obras, abundaba en limosnas. Era una mujer pudiente. Entonces, verso 40, sacando Pedro a todos, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, es decir, a los discípulos y a las viudas, la presentó viva. Entonces fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Qué hermosa historia, qué tremenda historia acerca de la gloria del Evangelio, el poder del Evangelio. Cuando hablamos del poder del Evangelio, no estamos hablando de las capacidades que un pastor, un ministro, un siervo de Dios tiene para obrar milagros. Estamos hablando de que el Evangelio es poderoso para salvar, y que ese poder para salvar es también acompañado con aquellos hechos extraordinarios: provisión, sanidad, etc. El objetivo principal de que Jesús hablara con este joven rico era que él pudiera entender de que la prioridad para una persona no es su bienestar físico, material, sino la salvación de su alma. Igualmente, para todo este pueblo que acompañaba a esta mujer que estaba despidiendo a su hijo, la prioridad es que ellos también conocieran el poder del Evangelio para salvación. Y cuando Jesús habla acerca de la salvación, está hablando de ese nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dice también a Marta y a María, cuando Lázaro murió, le dice: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y Él es la vida. Entonces, número 1 es el compromiso de la fe. Vemos a una mujer comprometida como discípula, comprometida con ese testimonio de las buenas obras, comprometida con esa caridad, con esa misericordia a los demás. Posiblemente nosotros queremos que Dios nos enriquezca y que nos dé mucho dinero para que nosotros podamos bendecir a alguien. Pero no se trata de bendecir con mucho, sino se trata de bendecir con lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros queremos bendecir a una persona, la bendecimos con lo que hay en el corazón.
Y eso que hay en el corazón dispone de lo mucho o de lo poco que nosotros tenemos. Por eso dice que esta mujer era reconocida como una mujer de fe. Una mujer que tenía un compromiso con esa fe. Era una discípula. Era una mujer que verdaderamente había creído y que se había comprometido con esa fe. Su testimonio hablaba por sí misma. Y eso es de suma importancia. Por eso, una de las verdades que nos sumergen a nosotros en lo extraordinario del Evangelio es el compromiso de nuestra fe. Es dar testimonio de lo que verdaderamente nosotros hemos creído, en quién hemos creído, y mantenernos ahí. Que las demás personas puedan dar fe, que las demás personas puedan convertirse en esa voz de llevar lo extraordinario que le ha acontecido a una persona. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fulano de tal cambió. Fulano de tal, wow, vemos una obra, oh, wow, qué tremendo. Su testimonio, ya no esto, ya no lo otro, ahora vive de esta manera. Siempre van a haber voces que llevan ese mensaje de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Siempre van a haber voces que llevan ese mensaje de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es de suma importancia que nosotros testifiquemos de esa fe, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas personas seguían a esta mujer que llevaba a su hijo a enterrar. Muchos creyeron y dice que su fama, la fama de Jesús se difundió por todas partes, porque siempre habían voces que se encargaban de llevar ese mensaje de lo que el poder del Evangelio había hecho en la vida de una persona. Por eso para nosotros es de suma importancia que caminemos pianito, con temor, con obediencia, porque siempre habrán voces que llevarán ese mensaje a otras personas. Y esas personas dirán, wow, qué tremendo. Si ese Dios maravilloso, el Dios que hizo los cielos y de la tierra, cambió a fulano o cambió a sutano, ese Dios también me puede cambiar a mí. Si ese Dios maravilloso sanó a fulano, sanó a fulana, ese Dios me puede sanar a mí. Si ese Dios maravilloso fue capaz de sacarlo de esta situación, sacarla de esta situación, yo sé que también puede sacarme a mí. Por eso es de suma importancia para nosotros el compromiso de la fe. Número 2, el compromiso de la fraternidad. Y dice que como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir con nosotros. Los discípulos. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué a Pedro? ¿Querían que Pedro viniera a consolarla? ¿Quería posiblemente que Pedro viniera y despidiera al hijo? Que despidiera a Dorcas. ¿Cuál era la intención de los discípulos? Si leemos, por ejemplo, en el verso 32, hay un verso, un título que dice curación de Eneas. Y dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Oh, Pedro ya estaba ahí, había estado ahí. Y dice que, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en la cama. Estaba paralítico, no se podía mover, estaba postrado 8 años en una cama.
Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. ¡Qué tremendo! Pedro no le dijo: mira, yo te sano. Mira, tal cosa. No, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Una cama que no pudo hacer durante 8 años, pero él le dice: haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y dice que y le vieron todos los que habitaban en Lida. En esa ciudad ya conocían. Y posiblemente, Lida estaba llena de gente de fe, creyentes, discípulos que verdaderamente habían conocido lo extraordinario del Evangelio. Verso 35 dice: y le vieron todos los que estaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Cuando dice se convirtieron, fue que nacieron de nuevo. Eran personas que verdaderamente habían sido bendecidas con el poder del Evangelio, lo extraordinario del Evangelio. Eran personas convencidas que realmente Dios había visitado su ciudad, Dios había visitado su pueblo. Mas sin embargo, cuando sucede lo de Dorcas, estos discípulos dijeron: Pedro está cerca, vamos por él, porque sabemos que Dios puede hacer algo. Y ellos, unidos, demostrando esa fraternidad, ese amor, los unos por los otros, estaban completamente comprometidos con esa hermandad. Ellos no dudaron en salir corriendo e ir en busca de Pedro. Igualmente, para nosotros, cuando escuchamos de algún asunto con un hermano, con una persona, no podemos quedarnos quietos, no podemos callar frente a las situaciones adversas por las que están pasando algunos de nuestros hermanos. Así que es de suma importancia que podamos entender que el compromiso de la fraternidad, el compromiso con nuestro prójimo, hace que verdaderamente nosotros le demos el verdadero sentido de lo extraordinario que es el Evangelio. Fuimos llamados a una unidad. Fuimos llamados a que podamos unirnos como una familia y que podamos nosotros compartir no solamente los buenos tiempos, los buenos momentos, sino que también podamos compartir con aquellas personas que pasan por una necesidad, por una dificultad, por una situación difícil, una situación adversa. Yo sé que lo hemos, por la gracia de Dios, lo hemos venido haciendo, pero es de suma importancia que continuemos con nuestra labor, con nuestra tarea de poder ser agentes de bendición para nuestros hermanos, agentes de bendición para aquellas personas que lo necesitan, así como vemos a estos discípulos, que estos discípulos no se quedaron mirando para el techo, no se quedaron lamentándose en medio de la situación, no se quedaron ahí, sino que por el contrario, ese amor que le tenían a su hermana Dorcas hizo que ellos salieran en busca de la bendición de Dios, en busca de la provisión de Dios. Eso sería el punto número 2, compromiso de la fraternidad. Y punto número 3, el compromiso con la oración. Vemos que Pedro llega y al ver no solamente a esta comunidad de creyentes llorando, recordando prácticamente las buenas obras, recordando el testimonio de fe de esta mujer,
Pedro simplemente lo que hace es sacarlos de la sala y se postró, se puso de rodillas a clamar. No se puso a ordenarle a la enfermedad, no se puso a ordenarle a la muerte, él no se puso a ordenarle a la situación, él no se puso a ordenarle a la situación, no. Él comenzó a buscar, a clamar, a alcanzar la misericordia de Dios, a mover la misericordia de Dios, el favor de Dios, buscando la aprobación de Dios, buscando el favor de Dios, buscando que lo extraordinario del Evangelio, lo extraordinario del poder del Evangelio, golpeara la vida de Dorcas, tocara la vida de Dorcas. Y allí en lo secreto, allí buscando el rostro del Señor, clama e intercede por esta situación. Algo glorioso, algo maravilloso. Y es que Dorcas vuelve a la vida, resucita nuevamente. Y dice que todo el pueblo vio esta obra preciosa acerca de la resurrección de Dorcas. Y dice que muchas personas creyeron. Cuando Pedro también oró para que Eneas sea sanado y que el Señor Jesús lo sanó, muchas personas creyeron. Igualmente cuando Dorcas resucitó, muchas personas creyeron. Y cuando el joven de esta viuda resucitó, muchas personas creyeron. Por eso fue que Jesús le dice a sus discípulos: para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible cuando verdaderamente nosotros entendemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. 3 verdades que nos sumergen en lo extraordinario del poder del Evangelio. El compromiso de nuestra fe. El compromiso con la fraternidad con nuestros hermanos, el podernos reunir, el poder compartir unos con otros. Qué hermoso cuando podemos estar en el templo, qué hermoso es cuando podemos nosotros compartir con nuestros hermanos, no solamente dentro de un templo, sino en casa, fuera, donde estemos. La fraternidad no va hacia un lugar específico. La fraternidad está involucrada en todo tiempo, en todo momento, en todo instante. Que podamos estar llamando, que si tenemos alguna dificultad, podemos estar enviando un mensaje, que podemos estar mirando qué necesidades hay. Hay muchas personas que pasan por necesidades y sienten temor en su corazón, no tienen la fe suficiente, no creen que Dios pueda resolver esa situación. Vemos a una persona posiblemente enfermo de un cáncer, posiblemente de una enfermedad terminal, y creemos que Dios no lo puede hacer, que Dios puede sanar de pronto un dolor de cabeza, un golpe, algo, pero que no puede hacer eso. Estamos viendo de que Jesús levantó a un joven que estaba muerto. Pedro oró al Señor y el Señor respondió. Y se levantó una mujer de entre los muertos. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y Lázaro resucitó. ¡Qué tremendo! El poder del Evangelio. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos creyentes que no creen. Hay muchos creyentes que no tienen esa fe y esa convicción que realmente Dios obra
cosas extraordinarias. Para terminar, amados hermanos, el compromiso de la fe es fundamental. Ese compromiso con la fe da testimonio de que verdaderamente el Evangelio es poder para salvación. Ese compromiso de la fraternidad, ese compromiso con nuestros hermanos, ese amor fraternal, esa ayuda fraternal, eso hace de que hayan voces que al ver esa fraternidad, que al ver ese amor, esa voz trascienda hacia otros lugares, hacia otros hogares, hacia otras personas, y que puedan decir: yo quiero eso también. Que otras personas, si Dios te cambió, yo quiero que Dios también me cambie. Si Dios te sanó, yo quiero que también Dios me sane. Si Dios te sanó, yo quiero que también Dios me sane. Y por último, ese compromiso con la oración. La oración es buscar la misericordia de Dios. La oración alcanza la misericordia de Dios. Y por eso es de suma importancia que nos mantengamos unidos, firmes en ese compromiso con la oración. No importa las dificultades que se nos presenten, o no importa las dificultades en las que una persona pueda estar. Tenemos de parte de Dios el respaldo para que podamos orar por las necesidades, que podamos orar por los enfermos, que podamos orar por los que están pasando por una situación difícil, orar por los matrimonios, por los jóvenes, por aquellos que posiblemente están pasando por crisis mentales, emocionales. No somos nosotros los que hacemos las cosas extraordinarias. No era Pedro, era la fe de Pedro en Cristo Jesús. Por eso él le dice a Eneas: Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. No somos nosotros, no es el maestro, no es el pastor, no es el ministro, es Jesucristo. Y es de suma importancia que nosotros entendamos que la oración mueve lo extraordinario del favor de Dios, lo extraordinario del Evangelio, del poder del Evangelio en una vida, en un hogar, en una familia. Hay una misión, amados hermanos, y esa misión es que podamos nosotros sumergirnos en esas 3 verdades extraordinarias con relación al Evangelio, al poder del Evangelio. El testimonio de nuestra fe, el compromiso de la fraternidad y el compromiso con la oración. Y quisiera concluir con estas palabras. Los creyentes tenemos un privilegio extraordinario dentro del Evangelio de Cristo, a fin de que los creyentes que no conocen el poder del Evangelio lo conozcan. Los creyentes tenemos un privilegio extraordinario dentro del Evangelio de Cristo, a fin de que esas personas que no conocen el Evangelio, que no conocen el poder del Evangelio, que es para el perdón de los pecados y para la gloria de la vida eterna, personas que no lo conocen, personas que están enfermas, necesitadas, con dificultades, que no conocen el poder del Evangelio, lo conozcan. No sé, amado hermano, amada hermana, si se había olvidado de que
como creyentes, dentro del cuerpo de Cristo como creyentes, tenemos una función y hay un propósito. Y el propósito no es lamentarnos en nuestras situaciones, sino que el propósito es ser instrumentos de bendición para otras personas. Ser hombres y mujeres de fe a fin de que otras personas puedan conocer la gloria del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el mensaje de hoy. Un mensaje donde nos recuerdas que no somos nosotros, no son nuestras capacidades, sino que eres tú. Por tu gracia y por tu misericordia, obrando con poder en la vida de los necesitados, en la vida de los pecadores, en la vida de los enfermos. Es tu gracia, es tu poder, Señor, y por eso en esta hora queremos pedirte, Padre lindo, que nos permitas mantenernos en esa fe, en esa hermandad y en esa oración, a fin de que el Evangelio pueda darse a conocer, lo extraordinario del poder del Evangelio pueda darse a conocer. Y asimismo, Padre lindo, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, aquellos que están escuchando este mensaje, que posiblemente tienen un amigo, un familiar, un conocido que está pasando por una situación difícil, posiblemente están enfermos, aquellas personas por las que hemos estado orando, que tienen cáncer. Yo te pido, Padre lindo, que si te place, Señor, obres un milagro extraordinario en sus vidas. Sánalos, Señor. Así como hiciste con este joven de esta viuda, así como hiciste con Eneas el paralítico, así como hiciste con Dorca, yo te pido, Señor, que traigas sanidad sobre estas vidas. Limpia ese cáncer. Sánalo, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Pero sobre todo quiero pedirte por la salvación de aquellas personas que escuchan este mensaje. Aquellas personas que posiblemente no han venido a la fe, que no son salvas. Yo te pido, Señor, que les proveas de esa salvación. Que les des esa esperanza de la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, si este mensaje ha sido de edificación, de bendición para su vida, compártalo con otras personas. Que este mensaje pueda ser una voz a fin de presentar lo extraordinario del poder del Evangelio. Que Dios me los bendiga.